Buenas, queridos amigos y hermanos en Cristo. Os habla el pastor John Ugalde, pastor de la Congregación Cuerpo de Cristo, Remar, Bolivia. Durante el caminar nuestro, de cualquier cristiano obviamente, ¿no? Cualquier ser humano, hay aflicciones, hay bendiciones y todos nos gustan las bendiciones, que no haya problemas, situaciones complicadas. Pero Dios a veces en nuestro caminar también nos dice que va a haber aflicciones. Para los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, ahí Pablo advierte un poquito, ¿no? Así que, hermanos míos, amados, amaba a los corintios, ¿no? Estar firmes y constantes, creciendo la obra del Señor, siempre, dice, ¿no? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? O sea, Pablo a los corintios ya les dice, mira, hermanos, os amo harto, estoy con ustedes, pero yo he salido de esa congregación, está yendo a otra ciudad, a otro departamento, para ver otra congregación, y entonces dice, mira, estar firmes, estar constantes, porque muchas veces somos muy emocionales, que empezamos muy rápido y enseguida nos cansamos, ¿no? Entonces, habla de firmeza, habla de constancia. Que no volvamos hacia atrás a la primera aflicción y constantes. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo en el Señor, lo que hagas tú para el Señor, nunca va a ser en vano. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Job, ¿no? Cuando va al libro de Job, que lo vamos a ir leyendo más adelante, vemos muchas historias donde Job era un personaje real, ¿no? Y Job pasó situaciones muy, muy duras. Durísimas, diríamos todos, ¿no? Era un hombre bien peculiar, Job, ¿no? Tenía, dice, 7 hijos y 3 hijas. 10 hijos tenía en total. Vivía en una ciudad, tenía grandes amigos, era un hombre respetado, muy respetado. También era un hombre rico, por la cantidad de animales que tenía, camellos, ovejas, asnas, tenía muchos criados también. Y vemos que cuando usted lee el libro de Job, dice, cuando usted pasa un problema, una dificultad, dice, uy, estoy sufriendo como Job. Para nada. Job sufrió mucho más que nosotros y fue mucho más duro. Y lo vamos a ir desgranando, ¿no? Dice que el libro de Job, si vamos al principio, uno dice, ¿quién escribió el libro de Job? Algunos dicen que lo pudo escribir incluso Salomón. Otros dicen que el mismo Job escribió ese libro porque él deseaba que todo lo que estaba escrito en ese libro o lo que le estaba ocurriendo se escribía en un libro, ¿no? Y vamos a leer cómo él, lo que está sucediéndolo, alguien lo tuvo que estar escribiendo. Alguien. Y posiblemente hubiera sido Job. No claramente, ¿no? Entonces vemos que Job tuvo muchas pruebas. Esas pruebas eran muy duras. Incluso otros dicen que pudo escribirlo Moisés, el libro de Job, ¿no? Algunos sitúan a Job en la época incluso de Abraham. O sea, un libro muy antiguo. Muy, muy antiguo, ¿no? Entonces, o la época de Isaac o de Jacob, un libro hay de esas características. Vemos que hubo una reunión, como un concilio, vamos a decir un congreso, ¿no? Donde estaban los hijos de Dios y ahí penetró también Satanás. Dice que Satanás, que estaba ahí, pues empezó a tener unas conversaciones con Dios, ¿no? Y dice que en esa reunión estaba Satanás y Dios estaba como un poquito, entre comillas, presumiendo de Job. ¿No has visto a mi siervo Job? Que es un hombre íntegro, recto, apartado del mal, un hombre educado, un hombre templado, un hombre equilibrado, un hombre que ama a Dios, que es recto, que le gusta hacer las cosas bien. Oye, es un hombre de ejemplo, diríamos, ¿no? Y Satanás dice, sí, claro, obviamente. ¿Cómo lo proteges? ¿Cómo lo resguardas? ¿Cómo tienes un cerco alrededor de él, de sus hijos, de sus hijas, de su esposa, de su economía?
de su vida. Claro, así es normal que sea recto, te ame, ore, haga holocausto y te bendiga. Claro, como los bendices y los proteges, por eso Job te sirve, por lo que le das. Y a Satanás, ¿no? ¿Y de dónde venía Satanás? De rodear la tierra. ¿Qué dice Pedro? Que Satanás está como el león rugiente rodeando, esperando a quien devorar, ¿no? Entonces Satanás veía a Job. Lo veía, pero no podía penetrar, no podía dañarlo. Hasta que Dios le dio ese permiso. Dijo, voy a quitarle la cobertura, diríamos, la protección de la economía, de sus hijos, de la familia, y le vas a conservar la vida. No vas a poder matar a Job. Podrás llegar a tocar incluso su cuerpo, pero no a matarlo. Y Satanás sale rapidísimamente de la presencia de Dios, parecía que tenía mucha prisa, y empieza a hacer daño. Entonces, fíjate, ¿no? Empieza a destruir a la familia de Job, empieza a destruir la economía, empieza a atacarle en su salud. Y fíjate, ¿no? Vemos que muchas veces Dios va a permitir todo eso, ¿no? Y dice que Satanás intentaba destruirlo, quería apartarlo de la comunión con Dios y que claudicara. Se quejara y diría, Dios no existe, qué malo es, mira lo que me está haciendo, ¿no? Entonces, veamos que Job no se quejaba contra Dios y tenía motivos. Sí que llegaba a argumentar con Dios, incluso maldice el día que él nació, incluso deseaba la muerte, pero no culpaba a Dios de sus males. No lo culpaba, mire Dios, qué mala. Entonces, creo que Dios tenía el control de todo y por motivo que solo Dios sabía, Él estaba permitiendo eso en su vida y en su familia. Entonces, Job no sabe realmente por qué Dios estaba llevando a esa prueba, a esas dificultades tan grandes y tan difíciles. Entonces, si él estaba siempre prosperado, si siempre Dios lo bendecía, si él seguía haciendo holocausto, seguía orando, él no había hecho nada indebido, vamos a decirlo. No tenía un pecado oculto, no hacía las cosas, una cosa aquí, otra cosa allá. Generalmente un cristiano puede enfermar, uno, por causas naturales, dos, como a San Pablo, Dios permitió que tuviera un aguijón en su carne, llámese por la vista, un problema con los ojos, o un problema que tenía muy grande que era perseguido, afligido continuamente, ¿no? Y Dios le dijo, mira, Saulo, que ahora es Pablo, no te voy a quitar esa aflicción, ese aguijón, aunque has orado, te he escuchado, que has orado 3 veces, no lo voy a hacer porque tengo un plan con eso, te voy a dar gracia para soportarlo. No es que Pablo estaba en pecado, no es que Job estaba en pecado. Pero hay otras veces sí que la enfermedad viene por el pecado. Muchas veces incluso, ¿no? El paralítico que está en Betesda, 38 años, su causa fue el pecado. Y otros, obviamente, ¿no? Entonces, el problema de Job no era que él estaba en pecado. Sí, que no lo hacía todo bien, es obvio. Que era un poco religioso, posiblemente. Que Job decía, yo te conozco de oídas. Sí, como muchos de nosotros podemos escuchar igual de oídas. Porque va al culto, hace un estudio bíblico, va a unas reuniones en la casa, hace un estudio en la congregación, va a talleres y dice, yo ya conozco a Dios. ¿Pero cómo? ¿De oídas? O, como dice Job en el capítulo 42, ahora mis ojos te ven. Entonces, imagínate, ¿no? Él se mantuvo siempre con esa confianza en el Señor, ¿no? Se mantiene firme. Y
al final de tus días, cuanto uno más maduro se hace, se da cuenta que realmente el que realmente te va a ayudar, va a estar contigo, aparte de tu familia, va a ser el Señor, obviamente, ¿no? Pero no ignoremos tampoco la realidad del mundo espiritual, existe. Y debemos aprender a discernirlo. Hay un mundo natural y hay un mundo espiritual. Y Satanás sabe dónde vivimos, la edad que tenemos, tiene muchos datos sobre nosotros. Y la Biblia habla de ese mundo espiritual, habla de jerarquías. Si vamos a Efesios 6, el apóstol Pablo habla de jerarquías, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, que operan en las regiones celestes. Habla también la Biblia claramente de serafines, querubines, ángeles, arcángeles. O sea, habla que hay una lucha. Y muchas veces nuestra lucha está en nuestro corazón, en nuestra mente. Por eso el objetivo del maligno es hurtar, matar y destruir. Robarnos la fe, dejarnos ahí en blanco y hacernos daño. Y separarnos de Dios. Y que blasfememos contra Dios, ¿no? Por eso dice que Satán es el príncipe de la potestad del aire. Es tremendamente astuto y quiere coger ventaja. Y muchas veces se presenta como un ángel de luz, que viene a apoyarte, a ayudarte, como vino a Eva, ¿no? Como una salida a su problema, como alguien que le quiere ayudar, como alguien que está para ofrecerte esas ayudas, ¿no? Y vemos que a veces es un engaño. A veces no, yo diría siempre. Y vemos el odio que le tenía Satanás a Job. Cómo lo quería verlo sufrir. Cómo le quería quitar la paz, el gozo. Y cómo su objetivo era destruirlo. Así con nosotros. Y así está constantemente maquinando, buscando debilidades nuestras, malos entendidos, falta de oración, carnalidades, pecados. Y por eso necesitamos mucho discernimiento espiritual. Cuando Pedro, por ejemplo, le dice a Jesús, Jesús, no subas a Jerusalén. Si estás diciendo que vas a subir a Jerusalén, te van a prender, te van a hacer daño, te van a golpear, torturar, y vas a ofrendar tu vida en la cruz. ¿Para qué vamos a ir a Jerusalén? ¿No será mejor quedarnos aquí en Galilea, o irnos a Antioquía o a otro lado? Y Pedro dice, de ninguna cosa te acontezca, Jesús. Evita eso. ¿Para qué vas a evitar? ¿O por qué vas a ir? Evita el sufrimiento. Además, con el don de discernimiento sabes lo que te va a pasar. Y Jesús le dice a Pedro, no, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas naturales. Y eso nos pasa a diario a nosotros. Rápidamente dejamos de mirar a Jesús y ponemos en las cosas naturales nuestros ojos. Por si acaso es así. Y lógicamente el Señor le reprendió a Pedro, ¿no? Entonces Job, volviendo a Job, era un hombre bien probado. Después de esta tragedia lo perdió todo. Pero lo perdió todo en muy poco tiempo. Si tú pierdes todo en varios años, pero él lo perdió todo en días. En días. Y el primer ataque fue lo material, a la economía. A ser el hombre más rico del Oriente, vivían por la zona de Arabia Saudí ahora, de tener miles de cabezas de camellos, de asnos, de ovejas, de criados. Un hombre riquísimo, a quedarse sin nada, cero. No, ni una vaca, ni un camello, ni un asno, ni un dólar, ni un boliviano, ni un euro, cero, nada. Llegó a estar arruinado por completo.
Uno dice, bueno, pues por lo menos me quedan mis hijos y mis hijas. Pero la segunda noticia que le viene, todos sus hijos e hijas han muerto. 10 hijos de golpe. Los enterré en un día. Pero no acaba ahí la película. O el ataque. Luego vino un ataque a su salud. A su salud. Fíjate, ¿no? Contrajo una enfermedad terrible. Dice que apenas le quedaba la carne, se le despegaba y se le veían los huesos. Se le veían los huesos porque la carne se caía a pedazos. Fíjate, ¿no? Incluso su piel olía ya mal. Era un olor malo ya. Como que se estaba descomponiendo. Incluso, pues, alguien que le podía dar ánimo era su esposa. Su esposa tampoco se puso a su lado. Dijo, maldice a Dios, mira cómo estás, qué condición estás tú y todos nosotros. Incluso amigos estuvieron días sentados no sabiendo cómo consolar a Job. Cuando fuera a consolarlo, lo hicieron sin discernimiento. Mira, Job, mira, yo no sé cómo te voy a consolar, pero si usted está así, algo malo ha tenido que hacer. Póngase a cuentas con Dios, qué mal ha hecho, que mira cómo estás. No conocían lo que Dios estaba haciendo ahí. Y a veces somos nosotros así, sin discernimiento, opinamos, aconsejamos y al final la embarramos muchas veces. Job, capítulo 19, verso 13. Job, capítulo 19, verso 13 al 26, por ejemplo, ¿no? Dice así la palabra de Dios, en este libro tan maravilloso, ¿no? Que es Job. Dice que hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Los que le conocían huían de él. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Cuando estás mal, ahí se ve a los amigos y a los parientes. 15. Los moradores de mi casa y mis criados me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Sus criados, que le hacían reverencia, ni lo conocía. 16. Llamé a mi siervo y no me respondió. De mi propia boca le suplicaba. Sus siervos, 0. 17. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le robaba. 18. Aún los muchachos me menospreciaban. Al levantarme hablaban contra mí. Fíjate, ¿qué habrá hecho? Mira cómo está. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Y los que yo amaba se volvieron contra mí. Eso era horrible. 20. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. He escapado con solo la piel de mis dientes. Hazte la idea. 21. Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. 22. ¿Por qué me persigues como Dios? ¿Ni aun de mi carne os saciáis? ¿Quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? O sea, él quería que esto fuese escrito. ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Fíjate, y esto se escribió. Job habla, lo tenía claro. Él vemos que confiaba en Dios. En la época de Job la idolatría estaba por todas partes, pero él seguía confiando en Dios. Fíjate lo que dice en el versículo 25. Y dice, y yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé, tengo la certeza de que Dios está detrás de todo esto, lo sé. Yo sé que mi Redentor vive. Redimir quiere decir comprar. Sabe que Dios puede cambiar esas circunstancias, que eran muy difíciles.
Dice que cuando era de día anhelaba que fuera de noche. Cuando era de noche anhelaba que fuera de día porque lo estaba pasando tan mal que dice, bueno, por la noche descansaré y no podía. Bueno, por el día por lo menos estaré y tampoco. Y entonces, sin dinero, sin amigos, una esposa que le dio la espalda, sin hijos, enfermo, rechazado, marginado, lo peor de lo peor, sin salud, sin criados. Sé que todo esto puede cambiar. No se rindió, no se resignó. Y me levantaré del polvo, incluso dice, aunque sea difícil. Por eso las pruebas de la vida te levantan o te destruyen. Pero no te rindas. Aunque lo estés pasando mal, no te rindas. Confía. Busquemos al Señor. Y fíjate cómo acaba la historia. Job, capítulo 42. En el capítulo 42, fíjate, ¿no? En el último capítulo. Y ya Job dice que vamos a ir a la confesión, cómo Job habla con el Señor. Job 42:1. Y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendí, lo que no sabía. En cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, dice. Y fíjate lo que dice en el verso 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces conocemos a Dios en la bendición. Nos ha sacado un problema, nos ha sacado de muerte a vida, nos ha sanado un tipo de enfermedad o de problema, pero no le conocemos a Dios cuando trata también nuestras vidas. Hay donde no le conocemos. Y muchas veces, cuando no lo conocemos a Dios bien, opinamos y decimos barbaridades. Job decía, hablaba mal porque no entendía lo que me estaba pasando. En este libro de Job, el protagonista no es Job. No son sus amigos, no son sus hijos. No es el diablo tampoco. Sino el protagonista aquí es Dios. Como el creador, el sanador, el restaurador, Job conversaba con Dios. Y empezaba a hacer preguntas y preguntas y preguntas a Dios. Y Dios le empezaba a responder y a responder. Así es Dios. Dios le gusta que le hagan preguntas para que Él pueda responder. No le gusta que estemos con dudas y que estemos ahí dubitativos. Entonces, en el libro de Job, en esa aflicción, Job tuvo una relación muy estrecha con Dios. Una comunión íntima, diríamos. Empezó a conocer a Dios íntimamente. Antes no lo conocía de esa manera. Igual tú y yo lo conocemos a Dios de una manera también y no le conocemos en la profundidad, en la intimidad, cuando nos corrige, cuando nos llama la atención. Si Dios es amor, ¿cómo permite esto? Fíjate, ¿no? Entonces, Job no presume de nada. El Señor no solo oía las oraciones de Job, sino también veía la injusticia. Y ve que estos supuestos amigos de Job argumentaban sobre él. Fíjate, versos 7 y 8. Y dice así, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, era uno de los amigos de Job, mira, mi ira se encendió contra ti y contra tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. O sea,
Como no sabían cómo consolar, empezaron a hablar, pues eso, algo habrás hecho, Dios te ha castigado, mira a ver. 8. Ahora pues tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job. O sea, restituir. Ofrecerá holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no tratarnos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fíjate, ¿no? El Señor no solo oía las oraciones como cometidas, sino las injusticias. Job enfermó, se arruinó, pero pidió que restaurara la comunión con sus amigos. ¿Cómo comenzó la restauración de Job? Job empezó a orar por sus amigos. Aquellos amigos que daban malos consejos por falta de sabiduría, obviamente, ¿no? Empezaron a aconsejarlo mal, pues eso le dañó más a Job. Entonces la forma de restaurar empezó: a ver, ustedes vayan de Job, vayan ahí y arreglen. Arreglaron y Job empezó a orar por ellos, empezó la restauración. Y creemos que es un Dios restaura, es un Dios que restaura, que sana. Fíjate que Satanás pidió permiso a Dios para atacar a Job. Pero el Señor Jesucristo no tiene que pedirnos nada a nosotros, nosotros hemos entregado la vida a Él. Por eso oramos, Señor. O sea, tú eres el que manda, no soy yo. A veces queremos mandarle a Él, ¿no? Entonces, empezó la restauración en lo material, en lo familiar, en lo espiritual, en todo. Verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Empezó a retirar la aflicción. Cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condoleron con él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Fíjate, viene la restauración. Le quita la aflicción al haber orado. Antes huían de él, ahora venían a él. Fíjate. Y bendijo Jehová, verso 12, el postrer estado de Job más que el primero. Lo bendijo más, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Cómo Dios empezó a restaurar. E incluso dice, fíjate, ¿no? Porque tuvo 14.000 ovejas, una cantidad exagerada, 6.000 camellos, 1.000 yunta de bueyes, 1.000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, como antes. Fíjate, ¿no? Y fíjate, dato muy curioso ya para acabar. De los 7 hijos no da sus nombres, pero da el nombre de las 3 hijas. Las vamos a leer. Escucha bien. Estamos en el capítulo 42, verso 14, 15 y 16. Fíjate. Y llamó el nombre de la primera hija Yemina. Fíjate, ese es el nombre. ¿Qué quiere decir? Paz o paloma. El de la segunda hija se llama Cesia, que quiere decir fragancia. El de la tercera hija es Karen Apuk, que quiere decir belleza. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio sus padres herencia entre sus hermanos. Fíjate cómo Dios cambia. No nos rindamos. Primero restaura a Job. Vuelve a ser productivo. Tuvo 10 hijos.
Las hijas eran las más hermosas. Además, eran ricas. Su padre les da herencia. Fíjate, ¿no? Y verso 16, ¿cómo acaba todo? Después de esto vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, fíjate, ¿no? Hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Te das cuenta, no? Cómo acaba la vida de Job con las hijas, con paz, con una fragancia y con una belleza. Y así es Dios cuando restaura. Restaura de verdad, restaura bien. Pero tenemos que conocer a Dios profundamente, íntimamente. No solo de religiosidad, no solo de culto, no solo de alguna reunión, sino mucho más profundamente. Y muchas veces en las aflicciones nos acercamos más a Dios. Tenemos mayor relación con Él. Y ahí probamos nuestra confianza y nuestra fe. Y vemos como Job fue restaurado, fue levantado. Por eso, si estamos pasando dificultades, por favor, hermano, no te rindas. No te rindas, siga hacia adelante. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.